Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven, que nos sintonizan a través de las redes sociales en este nuestro programa Momento de Reflexión. Sean todos bienvenidos una vez más a este hermoso programa que está en el corazón de Dios. Y en esta preciosa tarde vamos a tocar un tema muy hermoso de la palabra del Señor y hay una pregunta para todos nuestros oyentes. La pregunta en esta preciosa tarde es: ¿verdaderamente amamos a Dios? ¿Verdaderamente anhelamos su presencia? ¿Verdaderamente deseamos ser cristianos? ¿Verdaderamente con todo el corazón seguimos los pasos del Maestro? Vamos a tocar este precioso tema. Le he titulado en esta tarde: lo que significa ser cristiano. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo les invito para que tomen una Biblia ya desde sus hogares y vamos a abrirla en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, del verso 26. Capítulo 11, del verso 26, y dice la palabra de la siguiente manera: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al amado Espíritu Santo. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, yo te ruego que tú uses mi vida en esta tarde para transmitir tu palabra, Señor, a los oyentes, a los amigos, a los hermanos que se encuentran a través de las redes. Te ruego que uses mi vida, que nos abras el entendimiento, Padre, para poder apreciar y deleitarnos en tu preciosa palabra. Oh, te lo ruego en el nombre de Jesús. Toma el control de esta tu palabra, Señor. Toma el control, Señor, y lleva a los corazones esta tu preciosa palabra para que haga, Señor, en ellos, Señor, el propósito tuyo para las almas, para los amigos, para las personas que se conectan en el día de hoy o en un futuro, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La gloria es tuya, Señor. Amén y amén. El tema para esta preciosa tarde: lo que significa ser un cristiano. Años atrás, un hombre de procedencia francesa, un hombre muy religioso, propuso en aquel entonces una idea de crear otro cristianismo, pero él quería erradicar a Cristo del cristianismo y quería hacer algo nuevo, o sea, un cristianismo sin Cristo. Ese era el propósito de este hombre. Y una persona de una condición muy humilde, con una opinión con mucha certeza, le dijo: o sea que usted pretendería hacer un chocolate sin chocolate. Le dijo así. Y de verdad que usó la lógica, porque esto sería también como hacer un tinto sin café. Queridos amigos, hago un pequeño paréntesis, porque cuando yo me refiero a un tinto, aquí en Colombia, te lo digo porque muchas personas en otros países, especialmente pues en España, le llaman tinto es al vino. Pero cuando yo me refiero aquí a un tinto, me estoy refiriendo es a un café sin leche. Aquí en Colombia le decimos tinto al café sin leche. Cierro paréntesis para que no hayan malos entendidos. En este precioso día vamos a dar una definición de lo que es el cristianismo. En conclusión, el cristianismo es un derivado de Cristo, y este término se comenzó a utilizar después de la muerte de nuestro amado Salvador Jesucristo, en el entorno social de su origen,
tuvo un sentido despectivo. Esto era más usado como un apodo en aquel entonces. Era algo emblemático y lo usaron las personas no creyentes para referirse contra los creyentes, a las personas que creían en Jesús. Vamos a leer un poco en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, 26. Lo que ya pues leímos anteriormente, le voy a volver a repetir ya que es corto. Dice, y se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez. Es así que una persona que pretende ser cristiana, que tiene el anhelo de ser cristiano, tiene que congregarse en una iglesia. No puede estarse en su casa. Allí dice que se congregaron todo un año en una de las iglesias. Pero no solo les bastó congregarse. Estas personas aquí narra también que les enseñaron a mucha gente. O sea, ellos iban enseñando lo que habían aprendido en ese año dentro de la iglesia. Es así que aquí hay una viva enseñanza de que no podemos estarnos sentados por muchos años en una iglesia sin pretender enseñar lo que Dios nos ha dado a nosotros, compartir lo que Dios, la llenura de Dios en nuestras vidas. Es así que ser cristiano significa que nos debemos identificar juntamente con Cristo. Debe haber una identificación, una identidad con el Señor. Debemos identificarnos en su ejemplo. Miremos en Mateo 11, 28, que nos dice. Dice, venid a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos hace un llamado a esta identificación como cristianos, que debemos llegar a Él, traer nuestras cargas a los pies de Cristo, que Él, por supuesto, nos promete hacernos descansar. Ese es el propósito de Dios. Pero Juan 3:15 también nos dice, porque este ejemplo, dice en Juan 13:15, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que el Señor aquí nos narra en el Evangelio de Juan que Él nos dio un ejemplo, y este ejemplo es para que nosotros también lo hagamos. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio, que vino con amor a la humanidad y les enseñaba el Evangelio. Ese es el propósito de toda persona que quiera ser un auténtico creyente. Esta persona, cuando ya recibe al Señor en su corazón, comienza a tener un verdadero cambio, y una de las cosas que este creyente hace es querer compartir a las demás personas como lo hizo Cristo, porque Él es el vivo ejemplo para nosotros. Debemos llevar y compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que podemos iniciar por hacerlo con nuestra familia. Después de nuestra familia, hacerlo con nuestros amigos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela. Donde quiera que vayamos, debemos dar un testimonio de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas. Este es el propósito, y esto es lo que significa ser un cristiano verdadero. También debemos identificarnos con el Señor en su doctrina, o sea, en las enseñanzas que Él nos dio. No podemos tomar otras enseñanzas aparte de otros libros que no sean la Biblia. No podemos tomar otras enseñanzas que no estén ahí, que el Señor sea el que nos las haya dado, que no esté ahí Dios en medio de esas enseñanzas, que no sean bíblicas o distorsionando la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta que la Biblia es un conjunto de libros que todos se deben tener en cuenta. No podemos tomar un solo versículo y basarnos en él sin saber su historia, sin saber el texto y el contexto. Por eso muchas personas son engañadas. Entonces debemos identificarnos
con la doctrina del Señor. Vamos a Juan 7:17. Mira lo que dice. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Una persona que quiera hacer la voluntad de Dios, que quiera de verdad acercarse al Señor para agradarle, para hacer la voluntad, que busque de Dios, que ore, que comience a tener un encuentro con el Señor en la lectura de la palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios. Él va a comprender si lo que le están hablando viene de Dios o no proviene de Dios. Porque ¿por qué mucha gente era engañada? La palabra de Dios dice, el Señor dice, mi pueblo, refiriéndose a usted y a mí, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario que aquel que quiera agradar a Dios, que quiera buscar a Dios, que quiera tener un encuentro con Dios, que quiera ser un verdadero cristiano, es necesario que indague la palabra de Dios, que busque, que lea, que escudriñe, para que no perezca por falta de conocimiento, para que no sea engañado. Es necesario que leamos las Escrituras, que oremos, que le pidamos a Dios la dirección. Dice aquí en Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, que es Cristo en este caso, este es un verdadero y no hay en él injusticia. O sea que debemos seguir las enseñanzas de Cristo y no las enseñanzas de hombres, porque algunos hombres en X o Y religiones, en X o Y, sin religiones lo podemos decir, han inventado otros libros para guiarse que no sea la Biblia, y esto es antibíblico, porque son doctrinas de hombres, son dogmas que los hombres han creado. Pero en este caso, aquí dice que las enseñanzas deben ser las de la palabra de Dios. Voy a darles un pequeño ejemplo, no por hacer leña del árbol caído, ni nada, de ninguna manera. Pero por ejemplo, en la palabra de Dios nos enseña en toda la historia bíblica que los que fueron bautizados siempre eran hombres y no niños. Y hay muchas personas que distorsionan esto, porque dicen que uno como hombre puede llevar a un niño a ser bautizado. Eso es antibíblico. Que uno de papá decida por una persona, por un niño, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios venga por su iglesia es personal, no es grupal. O sea que cuando este niño crezca, él debe tomar su propia decisión a quién seguir. Si ser bautizado o no ser bautizado, es el niño, porque el bautismo es un paso de fe y obediencia a seguir. Eso debe ser una persona. ¿Y para qué es el bautismo? Dice que para lavar nuestros pecados, para ser perdonados por las faltas que hemos cometido. Los niños pertenecen a Dios. Los niños no tienen por qué un bebé de 3, de 4 años, de 1 año ser bautizado para perdonarle sus pecados. Eso es antibíblico, porque la palabra de Dios dice que de ellos es el reino de los cielos. Pero los hombres sí debemos, cuando ya tenemos conciencia, tenemos que acercarnos a Cristo y reconocer que le hemos ofendido, que hemos pecado. Y un niño no tiene eso, un niño no tiene esa malicia. Un niño es un niño, es un ángel. Un niño tiene la mente inocente. Pero cuando ya comienza a pensar como un hombre, cuando ya comienza a pensar en maldades, en hacer, ahí sí, ya debe tomar una decisión. Mire que cuando vino Juan a aparejar el camino para Cristo, dice la Escritura que Juan bautizaba para el arrepentimiento de las personas, y todos los que venían, hombres y mujeres, ya conscientes de lo que hacían. Esto es un detalle que debemos escudriñar en las Escrituras para no ser engañados por los hombres. Y esta es la enseñanza que Dios ha mandado a dar. Pero indiscutiblemente debemos identificarnos también
con el sacrificio de Cristo. Ya hablamos que debemos identificarnos con la doctrina, pero también debemos identificarnos con su sacrificio, con el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice en 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. Y mira que no es para los cristianos solamente. El Señor, cuando vino, no llamó a cristianos. El Señor comenzó a llamar a toda la humanidad al arrepentimiento. Entonces dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos identificarnos también con su sacrificio. ¿Y de qué manera podemos identificarnos con su sacrificio? Aquí dice que debemos dar un ejemplo, que podamos seguir las pisadas de Cristo. ¿Y cuáles fueron esas pisadas que el Señor siguió? El Señor nos enseñó a sujetarnos al Padre. El Señor nos enseñó a sujetarnos a Dios. El Señor nos enseñó que debíamos seguir y ayudar a todas las personas, tratar de ayudar a los demás, orar por el prójimo. El Señor nos enseñó que debíamos ir a predicar este evangelio, a predicar de Cristo, de su nombre. Todas las enseñanzas que el Señor nos dio están narradas ahí en los 4 evangelios. Usted puede encontrar por cómo podemos seguir las pisadas de Cristo en los evangelios. No es tan difícil. Ahí está narrados en esos 4 hermosos libros llamados los evangelios. Pero ¿cómo podemos también llegar a ser unos cristianos genuinos? Que esto es muy importante, porque habrá muchas personas que se llamen ser cristianos de nombre, pero aquí estamos hablando de cómo ser un verdadero cristiano. Y uno de los puntos es cómo podemos llegar a ser un genuino cristiano, un cristiano verdadero. En primer lugar, para poder llegar y alcanzar ser un cristiano verdadero, debe haber en nosotros un arrepentimiento genuino. Debe haber en nosotros un arrepentimiento real, un arrepentimiento verdadero. Y esto solo lo podremos conseguir con nuestra honestidad y la sencillez del corazón. Es necesario para poder llegar, ser honestos, no llegar con un doble sentido, con otro propósito que no sea el de verdaderamente buscar al Señor. Porque por eso muchas personas han salido decepcionadas, porque vienen buscando su propio beneficio, vienen buscando otras cosas. Algunos vienen buscando tal vez un compañero o una compañera, entran a una iglesia, otros se acercan a Cristo a ver si buscan dinero, otros con diferentes propósitos. Pero el verdadero cristiano, el verdadero arrepentimiento en una persona lo podemos ver en el libro de los Hechos 2:37 y 38. Vayan tomando apuntes. Al oír esto, hablando cuando el apóstol Pablo estaba dando un discurso, al oír esto se compungieron de corazón. O sea, le dieron ganas de llorar. El corazón se les achicó, se les compujo, dice. Y dijeron a Pedro, perdón, era Pedro, no Pablo, y a los otros apóstoles, varones hermanos, le dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Mire cómo la palabra de Dios va respaldando lo que venimos hablando. ¿Y por qué respalda? Porque el Espíritu de Dios está aquí. Porque Dios está haciendo presencia cuando estamos exponiendo su palabra. Porque lo hacemos con sencillez de corazón y en verdad. Mire que aquí dice Pedro, les digo, arrepentidos y bautícese. Es necesario arrepentirnos. Es necesario bautizarnos. ¿Y para qué se bautizan?
los hombres para el perdón de los pecados. Y cuando se bautizan para el perdón de los pecados, viene un regalo extra. Dice, y recibiréis el Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, amigo que me oyes, no vuelve a ser el mismo. Esa persona cambia. Te conoce a una persona, a un creyente verdadero. Cuando tenga un verdadero arrepentimiento, es porque todo le cambia. Su entorno, su vida, sus pensamientos es diferente. ¿Y por qué él es diferente? Porque el Espíritu Santo ya no le permite ser el mismo. Esta es una prueba del sello del Espíritu Santo en la vida de un creyente genuino que se ha arrepentido y se ha acercado a los pies de Cristo. Pero también no solo necesitamos el arrepentimiento, hay otras cosas. Puse 3 puntos, los más importantes y eficaces. También necesitamos experimentar en nuestras vidas el nuevo nacimiento. Después de arrepentirnos, cuando recibimos el Espíritu Santo, experimentamos el nuevo nacimiento. ¿Qué significa esto del nuevo nacimiento? Esto significa, este nuevo nacimiento es del cual Jesucristo habló a Nicodemo en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, del verso 1 al 3. ¿Y quién era Nicodemo? Dice la palabra de Dios que un principal en la sinagoga. La sinagoga era en aquel entonces el lugar donde se reunían a adorar a Dios, a hablar, a leer la palabra. Esos eran las sinagogas en aquel entonces, cuando Cristo vino. Y este hombre principal, o sea, era una persona muy importante. Cuando se habla de la palabra principal, quiere decir alguien que tiene un alto rango ahí entre ellos, que eran fariseos. Era una persona demasiado de un alto rango, era Nicodemo. Y él era letrado de la palabra. O sea, Nicodemo era maestro de la palabra, era letrado, una persona muy estudiada. Pero mire que cuando se acercó una persona estudiada a Cristo, porque a Cristo no le sorprenden los estudios, al Señor Jesucristo no le impresiona los libros que usted tenga en la cabeza, todos los estudios que haya hecho en la universidad, filosofía, teología, ciencias. A él no le impresiona eso. Llegó Nicodemo reconociendo a Cristo. Vamos a leerlo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, que él reconoció que Jesucristo era un maestro. Eso quiere decir Rabí. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Mire, la palabra como nos va respaldando lo que hablamos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El hombre reconocía que Jesús era un maestro, que venía de Dios y que tenía las señales de un enviado de Dios, que Dios estaba con él, con Jesús. Pero ¿qué le respondió Jesús a este hombre? Por más de que él veía en Jesús las señales, le veía como maestro, era letrado, sabía idiomas, era un hombre muy estudioso, no le sorprendió para nada a Jesús. Y Jesús le dijo los requisitos para toda persona que se acerca a él, sea estudiado o no sea estudiado, deben haber unos requisitos. Y entre ellos le dijo el Señor Jesucristo, de cierto te digo, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, que necesitamos nacer de nuevo. Por más que usted sea estudioso, por más que sea un sacerdote como Nicodemo, letrado, tiene que nacer de nuevo. Porque los cartones que usted se ganó en la universidad, los diplomas, los logros, esto no te van a llevar al cielo. Necesitamos tener un nuevo nacimiento. Es necesario que en nosotros haya un cambio, que more el Espíritu Santo, que demos testimonio de este nacimiento. Y eso se nota a leguas en las personas, no por lo que hablen bonito, por su forma de actuar, por su forma de comportarse en su hogar, ante la sociedad, ante cualquier persona, ante los más humildes.
se nota el nuevo nacimiento de una persona con su actitud frente a los que tal vez creen que son enemigos. ¿Cómo es el comportamiento con las demás personas? Así crean que sean enemigos, que pertenezcan a otra religión, entre comillas. ¿Cómo comportamos a los demás? ¿Cómo los ofendemos porque no pertenecen a nuestra religión, tal vez? Aquí el Señor dice que no es tan importante pertenecer a una X o Y religión. Lo más importante en un hombre, cuando se acercó a Nicodemo, siendo el que gobernaba en aquel entonces la religión que en ese entonces profesaban, le dijo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y en esta tarde, querido amigo, el Señor te dice: sea lo que usted sea, letrado, estudiado, profesional, títulos que tenga, logros que tenga, pertenezca a X o Y religión, sea el pastor, sea el sacerdote, sea obispo, sea el propio papa, le dijo el Señor: es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, indiscutiblemente. Tus logros no te sirven para nada ante el Señor. Necesitamos tener realmente el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Nicodemo pensaba que debía volver al vientre de su madre y volver a nacer. Él creía: esto es imposible para los hombres. ¿Cómo me meteré de nuevo en el vientre de mi madre?, dijo Nicodemo. Pero no, el nuevo nacimiento es cuando la persona cambia, cuando la persona toma la actitud que tomó Dios, cuando sigue los pasos de Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando padece, tal vez porque le gusta, tiene ataduras en su vida, pecados ahí que lo han arrastrado, que han sido tal vez mal hablado. Entonces él, ¿cómo hace? Al nacer de nuevo, se crucifica ese vocabulario en la cruz con Cristo juntamente y empieza a ser diferente. Muere ese vocabulario, lo crucifica y muere, pero resucita algo nuevo en él. Resucita un vocabulario divino, santo. Muere el orgullo, muere la vanidad, muere el mal comportamiento con el prójimo, muere y es crucificado. Eso es seguir los pasos de Cristo. Y cuando esa persona nace de nuevo una nueva vida, ya no tiene amargura en el corazón, ya no odia a nadie, quiere lo contrario, que todos se acerquen a Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Es inevitable también, como el tercer punto, que guardemos nuestro testimonio públicamente. Ya cuando la persona es cristiano, es convertido, tiene el Espíritu Santo, nació de nuevo, el testimonio de esta persona tiene que guardarlo. No puede dar mal testimonio de estar peleando con los vecinos. Un cristiano invitando a otro a darse machete o con un garrote o con un vocabulario, no ha nacido de nuevo. Ese cristiano es mentiroso. Un cristiano tiene que ser pacífico, genuino, lleno de amor de Dios. No puede pelear con nadie. No puede usar palabras soeces. Un cristiano tiene que ser transparente. Un cristiano fue llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Así que si usted, amado hermano que me oyes, te has comportado mal con alguien, ve y pídele perdón. Pídele perdón porque usted es un hijo de Dios y usted ha nacido de nuevo. Usted no puede ser así, de esa manera, como son las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Es inevitable que guardemos nuestro testimonio públicamente, porque como creyentes genuinos somos la luz de este mundo, dice la Escritura. Delante de los hombres alumbramos. Mateo 5, 14 y 16. El Evangelio de Mateo, dijo Jesús: vosotros, refiriéndose a los que hemos nacido de nuevo, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Por eso somos la luz del mundo. Si estamos en nuestro barrio, alumbramos en el barrio que estamos.
Si estamos en el trabajo, debemos alumbrar la luz de Cristo en nosotros. Que se den de cuenta, que noten que somos diferentes, que somos genuinos, que somos reales. Esa luz debe alumbrar donde quiera que estemos, porque somos embajadores de Cristo donde estemos. Representamos a Cristo como embajadores. Usted es un embajador de Cristo en su trabajo. Usted es un embajador de Cristo en su casa. Si ha nacido de nuevo, creyente que me oyes, pastor que me estás viendo ahí, donde quiera que estés, en cualquier lugar, eres una persona pública ahora, porque eres luz. Eres una persona expuesta, porque la luz se expone. Tú eres un embajador de Cristo, donde quiera que vayas, si estás en otro país, si estás donde sea, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, joven que me oyes. Debes decirle no al pecado, porque eres un embajador de Cristo en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el trabajo. Amén. Mi alma alaba a mi Señor. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que a ellos, a las demás personas, los que nos rodean, donde quiera que estemos, ven las buenas obras de Dios en nosotros, ellos van a decir y glorificar a Dios. Y van a decir, verdaderamente Dios cambia, porque yo conocí a ese borracho. Yo conocí, ese era estafador, era un ladrón, era un tramposo. Yo lo conocí, él le pegaba a la esposa. Yo lo conocí, él maltrataba a los hijos. Yo lo conocí, él engañaba a la esposa con muchas mujeres. Yo le conocí, él era grosero, él era el dueño de la empresa, era un patán, maltrataba a los empleados. Pero mírelo, cómo lo cambió Cristo. Ahora es diferente. Mírelo, ese pastor, era un pastor mentiroso. Pero parece que ahora sí tuvo un encuentro con Dios. Ahora sí es real, es genuino, predica la palabra, ayuda verdaderamente, no maltrata a nadie, no va tras de la lana, tras de la plata solo de la gente. Pastor que me oyes, como le dijo el Señor a Nicodemo, se lo dice hoy a usted, es necesario nacer de nuevo. Mi alma alaba a mi Señor. Ahora observemos con mucha atención los privilegios que un cristiano verdadero puede alcanzar. Podemos lograr alcanzar la bienaventuranza de ser hechos hijos de Dios. Vamos a hablar de 3 privilegios también. Uno de ellos es la bienaventuranza de ser hechos hijos de Dios. O sea que se nos otorga el título de hijos de Dios. Y no solo como título, sino también como una realidad. Cuando ya Dios ve en usted, que usted es genuino, le va a otorgar el título también de ser hecho hijo de Dios, lo dice su palabra. Vamos a ir al Evangelio de Juan 1:12. Capítulo 1, versículo 12 dice. Y dice el Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra de Cristo grabada en la Biblia. Sus palabras verdaderas, reales, genuinas. Él no miente. Pero dijo 3 cosas ahí en este pequeño versículo. En el versículo 12 del capítulo 1 de Juan dijo, mas a todos los que le recibieron. O sea que es necesario que le recibamos. Es necesario que recibamos al Señor. Es uno de los primeros requisitos que el Señor muestra ahí. Dice, segundo, a todos los que creen en su nombre. O sea que no basta con recibirle, sino debemos creer en el nombre de Jesús. Debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el segundo requisito que Dios también muestra ahí. Dice, y les dio potestad ahora de ser hechos hijos de Dios. Cuando ya creyeron, cuando ya le recibieron, cuando ya creyeron en Él, ahora les dio autoridad. Eso es potestad. Les dio el poder para ser ya hechos hijos de Dios. Y cuando Dios otorga una autoridad y un poder, nadie, no habrá diablo que le pueda quitar a usted eso. Ya tiene un sello que le puso Cristo. Le dio el poder de ser hecho hijo de Dios.
qué privilegios inmerecidos. Pero que esté usted muy pendiente a esta palabra y la haga realidad en su vida. Necesitamos tomar esta palabra, dice el Señor, y grabarla en nuestras mentes, en nuestros corazones, aún si pudiéramos en las puertas, en las paredes, en las casas, para que nunca se nos olvide esta palabra. Mi alma alaba a mi Señor, mi alma bendice. Ahora también, otro de los privilegios que se nos otorga, es un privilegio también inmerecido, de disfrutar una vida eterna. Es un privilegio que no merecíamos por ser pecadores. Pero mire lo que dice el Evangelio de Juan 5, en el capítulo 5, en el versículo 24. Le dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otras promesas hermosas encontramos en este versículo 24 del capítulo 5 del libro de Juan. Y dice aquí el Señor, dice: el que oye mi palabra. Querido amigo, le aconsejo que siempre estés pendiente a oír la palabra de Dios, porque es uno de los requisitos para tener vida eterna. Para poder lograr tener la vida eterna es necesario oír la palabra de Dios. Eso dice el Señor aquí en el Evangelio de Juan. Pero dice: el que oye mi palabra y el que cree en el que me envió. Necesitamos también creer de que Dios fue el que envió a Jesucristo para salvarlo a usted y a mí. Necesitamos creer en esto. Esta es la fe, de creer en cosas que no hemos visto, pero eso es lo que le agrada a Dios, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice: el que cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Aquella persona que cree, aquella persona que oye la palabra y que cree que Dios envió a Jesucristo, no vendrá a condenación y tendrá vida eterna. Una promesa de Dios, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que el Señor nos dice que antes de oír esa palabra, antes de acercarnos a Él, antes de creer en Dios, dice que estábamos muertos. Y verdad, la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Otro de los puntos, querido amigo que me oyes y hermano que estás a través de las redes, hay que tener en cuenta que no solo con estos puntos pasados basta, porque también hay un requisito muy importante, y es el de conducir. Ponga atención y oído, hermano que me oyes y amigo, y es otro de los requisitos, es conducir a otras personas a Cristo. Inevitablemente necesitamos conducir a otras personas a Cristo, porque ya tenemos el sello de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ya somos una nueva vida, una nueva criatura, ya tenemos cómo hablar de nuestro testimonio, porque Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo conducimos a otros a Cristo? Con nuestra enseñanza, con nuestra manera de vivir, con nuestro ejemplo de vida. Gálatas 1, 23 y 24, vamos a leerlo, tome apunte. Dice así: solamente oían decir, mire, las demás personas oían de los apóstoles, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía. Las otras personas oían a todos los apóstoles decir de Pablo, porque Pablo tuvo una conversión genuina, real, verdadera, un encuentro con Dios. Mire lo que oían decir las otras personas. Los apóstoles hablaban de Pablo, decían: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y dice que aquellas personas glorificaban a Dios al oír lo que Dios había hecho a Pablo por boca de los apóstoles. Oían decir esto. ¿Y ellos qué hacían?
levantaban las manos y glorificaban a Dios. Es que necesitamos. Querido amigo, usted y yo somos como aquel Pablo. Toda esta palabra ha venido trabajando en nosotros, edificándonos para ser un verdadero cristiano, para entender el significado de lo que es ser un cristiano verdadero, original. Y este cristiano está en el apóstol Pablo, que fue un hombre que asolaba la iglesia, la perseguía para matarlos, encarcelarlos, destruirlos, pero tuvo un encuentro con Dios. Yo no sé usted qué haga para asolar a los demás, de qué manera maltrate a los demás, de qué manera maltrate a su prójimo, qué manera maltrate a su familia, de qué manera maltrate a sus empleados, de qué manera maltrate a sus amigos, aún a los que cree que son sus enemigos. ¿Cómo usas? ¿Qué vocabulario? ¿Qué trampas pones para maltratar a la gente, para engañar? Pero déjame decirte que el Señor hoy te ha traído esta palabra de cómo ser un cristiano verdadero, para que de ahora en adelante la gente glorifique a Dios con el cambio de tu vida y mi vida. Tu familia va a empezar a glorificar a Dios. Tus amigos van a empezar a glorificar a Dios. Todas las personas con tu testimonio van a empezar a ver un cambio en usted. Necesitamos realmente tener un encuentro con Dios. Necesitamos realmente ser cristianos verdaderos y genuinos. Ahora mi pregunta para concluir en esta tarde para usted, y tal vez sea la misma pregunta que Dios también te hace en el corazón cada día, cada momento, cada instante, cuando duermes, cuando te acuestas, cuando te levantas. Tal vez Dios también te hace en tu corazón, en tu conciencia, en tu inconsciente aún, haciéndote estas preguntas. ¿Crees, mi amado amigo y mi amado hermano, que vale la pena ser un cristiano? ¿Crees que vale la pena después de todo lo que has escuchado? Pues por supuesto que yo lo creo, porque el Señor aquí nos hace muchas promesas para los que somos verdaderos cristianos. Nos promete tantas cosas que no merecíamos, porque realmente nuestra naturaleza es mala, pecaminosa, pero el Señor no mira solo eso. El Señor mira tu corazón, tus intenciones, tus deseos de cambiar, de ser diferente. Yo en esta noche, en este precioso día y noche, te invito a que hagamos una oración. Hágala con mucha reverencia. Vamos a orar para que Dios nos escuche y podamos ser verdaderos cristianos, que pueda poner en nosotros esta palabra y se haga realidad en nuestros corazones, en nuestra mente, y podamos llegar a ser lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar con mucha reverencia. Levanta una de tus manos, amigo y hermano que me oyes, y haga conmigo esta oración. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, amado Jesucristo, Salvador de este mundo, te ruego, Dios mío, que perdones mis faltas y mis equivocaciones. Te ruego, Señor, que de hoy en adelante me ayudes a caminar de tu mano y a comprender la realidad de tu palabra. La realidad que es ser un verdadero cristiano. La realidad, Señor, que indiscutiblemente para poder llegar a una eternidad necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos realmente nacer, Señor, ser diferentes, un cambio en nuestras vidas. Esto es lo que significa ser verdaderamente un cristiano verdadero, genuino. Ayúdanos, Señor, a que seamos genuinos, a que seamos reales, que nuestra conversión, Señor, el Espíritu Santo, trabaje en las mentes y los corazones de los oyentes, oh Dios mío. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, la gloria es tuya. Amén, Señor, gracias por esta preciosa palabra. Y yo les invito a aquellas personas que no han aceptado a Cristo a que repitan conmigo esta oración. Levante una de sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te pido perdón por mis muchos o pocos pecados. Reconozco que te he ofendido, Señor,
te pido que me ayudes a caminar contigo de tu mano, de hoy en adelante, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te acepto en mi vida, en mi corazón, en mi mente, como mi único y suficiente Salvador personal. Entra en mi vida, cambia mis pensamientos, transfórmame, Señor, te lo ruego. Pero también te ruego, te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, en tu libro santo allá en el cielo, y nunca lo borres de allí, Señor. Amén y amén. Gracias, queridos amigos y hermanos que nos siguen a través de estos medios. Ha sido todo por este precioso día. Nos veremos en un próximo programa de Momentos de Reflexión. Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga.